¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo Roma se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la historia? ¿Qué hizo que una ciudad corriente a orillas del Tíber se convirtiera en el corazón del mundo antiguo? La respuesta está en el talento y la estrategia de tus generales. No eran solo guerreros, eran maestros de la guerra, genios estrategas que moldearon el destino de Roma con sangre, hierro y ambición. Cada batalla librada, cada territorio conquistado, cada decisión en el campo de guerra influyó en el curso de la civilización occidental. Desde los campos de Cartago hasta los bosques de Germania, Roma se enfrentó a enemigos formidables, bárbaros, sedientos de venganza, ejércitos organizados, reinos enteros decididos a derrocar el poder romano. Pero los grandes generales sabían que para ganar necesitaban algo más que espadas afiladas. Necesitaban inteligencia, tácticas y coraje para tomar decisiones que cambiarían la historia. ¿Qué hizo que estos líderes fueran tan imbatibles? ¿Cuáles fueron las batallas que definieron el destino de Roma? ¿Quiénes fueron los hombres que desafiaron las probabilidades y llevaron al imperio a la gloria? Pero antes de conocer a estos grandes generales y sus épicas conquistas, quiero saber tu opinión. En tu opinión, ¿quién fue el mayor comandante de la historia de Roma? Deja tu comentario abajo. Y si te gusta la historia y quieres más contenido como este, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada. Ahora, profundicemos en las batallas y estrategias que dieron forma a uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos, Escipión Africano. Este nombre, en sí mismo, ya tiene un peso enorme en la historia de Roma. Y si hay algo que los romanos sabían hacer bien, era crear leyendas vivas. Pero Escipión no fue solo un héroe en el campo de batalla. Fue el responsable de derrotar al hombre que aterrorizó a Roma durante casi 2 décadas. Aníbal, el comandante cartaginés que hizo temblar a los romanos al ver sus ejércitos destruidos, uno tras otro. Para comprender la grandeza de Escipión, primero es necesario saber a qué se enfrentó. Durante la Segunda Guerra Púnica, Aníbal hizo lo impensable. Cruzó los Alpes con un ejército y decenas de elefantes de guerra, tomando a Roma completamente por sorpresa. Ganó batallas increíbles como la de Canas, donde destruyó un ejército romano que era 2 veces el suyo. Los romanos estaban desesperados. Parecía que nada podría detener el avance cartaginés. Y ahí es donde entra Escipión. A diferencia de los generales romanos que intentaron enfrentarse a Aníbal con fuerza bruta y fracasaron estrepitosamente, él entendió que era necesario jugar de otra manera. Mientras Aníbal destruía Roma en su propio territorio, Escipión fue directo a la raíz del problema, Cartago. Comenzó conquistando ciudades estratégicas de España, cortando el suministro al ejército enemigo. Sin refuerzos y con sus líneas de suministro cada vez más frágiles, Aníbal se vio obligado a retirarse y proteger su propia tierra. El enfrentamiento final entre ambos tuvo lugar en el año 202 a.C., en la batalla de Zama. Fue el momento decisivo. Escipión sabía que los elefantes de guerra cartagineses eran una de las mejores armas de Aníbal, por lo que utilizó la inteligencia en lugar de la fuerza. En lugar de enfrentarse a los elefantes de frente, abrió pasillos en sus filas, permitiendo a los animales pasar directamente sin causar daños. Esto desorganizó completamente a las tropas enemigas, y cuando Aníbal menos lo esperaba, Escipión asestó el golpe final. La victoria de Roma fue absoluta. Cartago fue humillada y obligada a aceptar condiciones de rendición muy duras. Roma no solo sobrevivió, sino que emergió de esta guerra como la gran potencia del Mediterráneo. Escipión el Africano no solo consiguió la victoria, sino que demostró que Roma no sería derrotada tan fácilmente. Pero esta es solo la primera parte de esta historia, porque una victoria como esta, en lugar de unir a Roma, acabó creando nuevos conflictos internos, y el destino de Escipión el Africano, por glorioso que fuera en el campo de batalla, no terminó como muchos esperaban. Cayo Mario fue el hombre que tomó el ejército romano y lo transformó en una máquina de 1900 en una guerra imbatible.
Antes de él, ser soldado era prácticamente un privilegio. Solo los ciudadanos con tierras podían alistarse, lo que significaba que Roma dependía de los agricultores que dejaban sus cultivos para luchar. Pero esto tenía un gran problema. Cuando las guerras se hacían demasiado largas, estos soldados regresaban a casa y encontraban sus tierras arruinadas, sin nadie que las cuidara. Poco a poco, cada vez menos romanos podían permitirse el lujo de luchar. Y fue entonces cuando a Mario se le ocurrió una idea que a muchos les pareció una locura: abrir el ejército a cualquier ciudadano, incluso a los más pobres, a los que no tenían tierras. Para muchos senadores esto era impensable. Temían que dar armas y entrenamiento a personas sin medios crearía un ejército más leal al general que a Roma. Pero a Mario no le preocupaba la política, quería ganar guerras. Y eso es exactamente lo que pasó. Con su nuevo ejército, Mario se enfrentó a las tribus germánicas que amenazaban a Roma. Los cimbrios y los teutones, pueblos bárbaros que parecían imparables, ya habían destruido ejércitos romanos enteros, pero con tropas bien entrenadas y profesionalizadas, Mario los derrotó con una estrategia impecable. Reorganizó las legiones, creó un entrenamiento riguroso y enseñó a sus soldados a marchar kilómetros sin descanso, llevando todo su propio equipaje. El ejército romano nunca había sido tan disciplinado. Pero el gran cambio de Mario no se produjo solo en el campo de batalla. Con su reforma, los soldados empezaron a ver el ejército como una verdadera carrera, y no solo como una obligación temporal. Por primera vez, Roma contaba con una fuerza militar que no necesitaba ser desmantelada después de cada guerra. Esto hizo que el poder militar fuera más fuerte que nunca, pero también creó un nuevo problema. Los soldados se volvieron más leales a sus generales que al propio Senado. Mario fue elegido cónsul 7 veces, un récord absurdo para la época. Esto demostró cuánto confiaba la gente en él. Sin embargo, este ascenso al poder no pasó desapercibido. Los senadores, que antes dominaban todo, empezaron a ver a Mario como una amenaza. Lucio Cornelio Sula no era un hombre común y corriente. Fue el primer romano en hacer lo impensable: marchar con su propio ejército contra la ciudad de Roma. No una, sino 2 veces. Si esto ya le parece impactante, espere hasta que comprenda cómo llegó a este punto. Antes de convertirse en un dictador despiadado, Sila era solo un joven noble ambicioso. Su primera gran oportunidad llegó en la guerra yugurtina, cuando ayudó a Roma a derrotar a Yugurta, el rey de Numidia. Pero esta victoria fue solo el comienzo. El talento de Sila en el campo de batalla llamó la atención de todos y rápidamente se convirtió en un jugador clave en el juego político romano. Pero Roma, en ese momento, ardía por dentro. El Senado y el pueblo, que representaba al pueblo, lucharon por el control de la República, y en medio de esta guerra política surgió una crisis gigantesca. Mitrídates VI, rey del Ponto, se rebeló contra Roma y comenzó a masacrar a miles de ciudadanos romanos en el este. Esta guerra fue la oportunidad perfecta para que un general ambicioso ganara fama y poder. El Senado entregó el control de la campaña a Sula, pero el pueblo popular, encabezado por Mario, sí, el mismo que reformó el ejército, intentó arrebatarle esa misión por la fuerza. Sula no aceptó quedarse atrás. En un acto sin precedentes, tomó sus legiones y marchó hacia Roma, algo que nadie había hecho nunca. Al ejército romano no se le permitió entrar en la ciudad, pero Sila ignoró esta tradición y tomó el poder por la fuerza. Mató a sus enemigos, impuso nuevas reglas y aseguró su mando en la guerra contra Mitrídates. Tras ganar en Oriente regresó a Roma, pero mientras tanto, sus enemigos se habían reorganizado. El juego político volvió a estar en su contra. Entonces, ¿qué hizo? Marchó sobre Roma por segunda vez, solo que ahora no solo quería recuperar el control, quería borrar cualquier oposición. Sula se declaró dictador sin límite de tiempo, algo que no ocurría desde los primeros tiempos de la República.
y para asegurarse de que nadie más desafiara su autoridad, creó un sistema brutal de listas de proscripción. Básicamente, ponía los nombres de sus enemigos en listas públicas y cualquiera que los matara recibía una recompensa. Fue un baño de sangre político. Pero Sula no quería simplemente exterminar a sus rivales. Hizo profundas reformas al sistema romano, fortaleciendo el Senado y limitando el poder del pueblo. Cuando sintió que su trabajo estaba hecho, tomó una decisión inesperada. Simplemente renunció. Abandonó su posición de dictador y se retiró a vivir en paz, algo que ningún otro líder absoluto en Roma haría después de él. Pero, ¿el rastro de sangre que dejó realmente estabilizó a Roma? ¿O simplemente allanó el camino para un caos aún mayor? Cneo Pompeyo el Grande, o simplemente Pompeyo, fue uno de esos nombres que marcaron la historia de Roma de forma impresionante. Imaginemos a un joven romano que empieza a ganar notoriedad por sus habilidades en el campo de batalla. Ahora, imagina a este joven convirtiéndose en el responsable de salvar a Roma de una de las mayores amenazas que jamás haya enfrentado. Se trataba de Pompeyo, que se distinguió por derrotar a los piratas del Mediterráneo. Y, detrás de esta hazaña, hay toda una historia que merece ser contada. Al comienzo de su carrera militar, Pompeyo no era muy conocido. Inició sus campañas en Oriente, conquistando territorios para Roma y convirtiéndose en un general muy respetado. Pero el gran momento de su ascenso llegó cuando Roma se enfrentaba a un grave problema. El Mediterráneo, que era prácticamente el corazón del Imperio Romano, estaba siendo invadido por piratas. Estos piratas no solo robaban bienes valiosos, sino que también ponían en riesgo el vital suministro de cereales de Roma. La ciudad dependía de estos cereales para alimentar a su enorme población. Era una situación que debía resolverse de inmediato. A Pompeyo, con su ejército, se le asignó la tarea de solucionar este problema, pero no se limitó a enfrentarse a los piratas de forma convencional, sino que fue radical y resolvió el problema de forma rápida y eficaz. Tuvo tanto éxito que en solo 3 meses limpió de piratas las aguas del Mediterráneo. Esta no fue solo una victoria militar, sino una clara demostración del poder de Roma y de cómo Pompeyo sabía manejar situaciones complicadas. Llegó a ser conocido como el conquistador del Mediterráneo, y su popularidad se disparó. Sin embargo, el éxito de Pompeyo no terminó ahí. Fue uno de los 3 hombres que formaron el primer triunvirato, una alianza política con Julio César y Craso. Juntos, estos 3 dominaron la política romana durante años, pero como ocurre con tantas alianzas, no todo dura para siempre. Con el tiempo, Pompeyo y César empezaron a tener diferencias. Pompeyo quería tener más control sobre el Senado, mientras que César tenía sus propias ambiciones y se estaba volviendo cada vez más popular entre el pueblo. Lo que alguna vez pareció una alianza imbatible, terminó convirtiéndose en una feroz rivalidad. Y entonces, la historia de Pompeyo da un giro dramático. Estalló una guerra civil entre él y César. Pompeyo creía que contaba con el apoyo del Senado, pero fue derrotado decisivamente en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. El hombre que había conquistado el Mediterráneo se vio obligado a huir a Egipto, donde pensó que encontraría refugio, pero en cambio, fue trágicamente asesinado en un complot político. Su muerte marcó el fin de su influencia y el comienzo de una nueva era para Roma, donde César se convertiría en la figura central. Pero ¿qué nos pasa por la cabeza cuando pensamos en Pompeyo? Fue uno de los mayores conquistadores de Roma, sin duda, pero su historia también está marcada por alianzas complicadas, traiciones y un destino trágico. Cada movimiento político y militar que hizo fue parte de un gigantesco juego de poder que, si bien ganó en muchos momentos, no lo salvó de su inesperado final. ¿Alguna vez has imaginado lo que es ser el hombre más poderoso de un imperio gigantesco y al mismo tiempo tener tu destino en manos de personas que temen tu poder? Bueno, esa fue la vida de Julio César, un hombre que, de general victorioso a dictador absoluto, dio forma a la historia de Roma de una manera que resuena hasta el día de hoy. Y, al final,
Fue precisamente este poder el que provocó su caída. Pero ¿cómo llegó a esto? ¿Qué hizo que César fuera tan imbatible? La historia comienza con César siendo un general excepcional, pero también con una aguda mente política. No estaba contento con el estatus de comandante justo de las legiones romanas. Quería más. Y sabía que, para llegar a la cima, necesitaba conquistar territorios. El momento que quedó registrado en la historia fue cuando decidió invadir la Galia, actual Francia, un vasto territorio lleno de tribus que resistían a Roma. Pero César no fue un simple conquistador. Sabía jugar al mismo tiempo el juego político y militar. Su victoria en la Galia fue tan abrumadora que se convirtió en una leyenda viviente. Al pueblo le encantaron sus victorias y su popularidad creció hasta niveles estratosféricos. Pero con todo este poder viene la envidia. Al regresar a Roma después de sus campañas victoriosas, César estaba más fuerte que nunca. Tenía una legión de seguidores y aliados. Sin embargo, también tenía enemigos, especialmente en el Senado, donde muchos vieron sus victorias como una amenaza directa a la República Romana y su control. Y fue entonces cuando Julio César tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cruzó el Rubicón, un río simbólico que representaba la línea entre la guerra y la paz. Al hacerlo, esencialmente estaba declarando la guerra a Roma, desafiando directamente al Senado. La famosa frase, "la suerte está echada", se convirtió en símbolo de esta acción audaz e irretornable. Lo que vino después fue una guerra civil que, después de muchos combates y estrategias brillantes, garantizó a César el poder absoluto. Sin embargo, no estaba contento con esto. Su mirada estaba fija en la transformación de Roma. Inició profundas reformas en la ciudad, reorganizando las leyes, la administración, e incluso introdujo un nuevo calendario, el famoso calendario juliano, que cambió para siempre la forma de contar las fechas. La gente veía a César como un gran líder, alguien que, a diferencia de otros emperadores, parecía trabajar por el bien de Roma. Pero claro, con tanto poder, César empezó a molestar a quienes todavía creían en la antigua república. Ya no era el general que comandaba legiones, ahora ocupaba el cargo de dictador perpetuo. Y fue este título, tan provocativo y amenazador, el que generó temores en el Senado. Un grupo de senadores, preocupados por lo que les depararía el futuro, planearon el asesinato de Julio César, el famoso 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo. A pesar de ser adorado por muchos, su muerte selló el fin de la República Romana, allanando el camino para el imperio y el comienzo de una nueva era para Roma. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llegarías para lograr todo lo que alguna vez soñaste y qué harías para mantener ese poder en tus manos? ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el amor y el poder se mezclan tan intensamente que pueden destruir todo lo que nos rodea? Marco Antonio vivió exactamente esta experiencia y su historia es una historia real de poder, traición y tragedia. Fue uno de los hombres más poderosos de Roma, pero fue su alianza con Cleopatra, la fascinante reina de Egipto, la que acabó definiendo su destino y llevándole a un fatal enfrentamiento con Octaviano, el que más tarde sería conocido como el emperador Augusto. Marco Antonio fue un gran general y aliado de Julio César. Cuando César fue asesinado, se unió a otros líderes para formar el segundo triunvirato, una especie de gobierno compartido entre él, Octavio y Lépido. Pero, a medida que pasó el tiempo, los lazos entre Marco Antonio y Octavio comenzaron a deteriorarse. La tensión entre ellos aumentó, pero lo que realmente puso la soga al cuello de Marco Antonio fue su relación con Cleopatra. El romance con la famosa reina egipcia no fue solo una pasión, fue un movimiento político para expandir su poder. Pasó tanto tiempo en Egipto, lejos de Roma, que sus acciones empezaron a verse como una amenaza para el futuro de la ciudad. Octaviano, el rival de Marco Antonio, sabía que tenía que derrotarlo, y fue allí donde ambos se enfrentaron en la famosa batalla de Actium, en el año 31 a.C.
La lucha fue brutal y decisiva, pero Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados, huyendo del desastre. Ambos eligieron el suicidio como única forma de escapar de la vergüenza de ser capturados. El destino de Marco Antonio, rodeado de intrigas políticas y amores prohibidos, selló su muerte, pero también aseguró el ascenso de Octaviano, quien se convertiría en el primer emperador de Roma, cambiando el curso de la historia para siempre. ¿Qué opinas? ¿Cómo puede el amor afectar realmente la política y el poder? Marco Antonio ciertamente creía que su pasión le ayudaría a ganar más poder, pero al final, la tragedia fue su verdadero logro. Marco Vipsanio Agripa fue el hombre que no solo jugó un papel clave en la victoria de Octaviano sobre Marco Antonio, sino que también ayudó a transformar Roma en una ciudad aún más poderosa y moderna. Agripa no solo fue un gran estratega militar, sino también un visionario en el campo de la ingeniería y las infraestructuras. Agripa era la mano derecha de Octavio, y juntos formaban un dúo inmejorable. La batalla de Actium, en el año 31 a.C., fue un hito no solo para la historia romana, sino también para el futuro de Roma como imperio. Con su liderazgo militar, Agripa fue decisivo en la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, estableciendo a Octavio como líder indiscutible de Roma. Pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para construir e innovar. No se conformaba solo con ganar batallas. Agripa también estaba preocupado por mejorar la calidad de vida en Roma. Cuando asumió la responsabilidad de modernizar la ciudad, fue como si Roma hubiera recibido una gran renovación. Construyó acueductos que aseguraron el suministro de agua potable, mejoró puertos para facilitar el comercio y desarrolló infraestructura que ayudó a la ciudad a crecer y prosperar. Si lo piensas bien, lo que hizo Agripa fue mucho más que simplemente derrotar enemigos. Echó las bases de lo que se convertiría en Roma, una de las civilizaciones más grandes de la historia. Sabía que, para mantener fuerte el imperio, no bastaba con conquistar tierras, era necesario asegurar que la ciudad estuviera preparada para sostener todo este poder. Y al hacerlo, Agripa dejó un legado que duraría siglos. Ahora dígame, ¿cree usted que la verdadera fuerza de un imperio reside solo en sus victorias militares o en cómo está estructurado y preparado para el futuro? Imagínense el miedo y la vergüenza que sintió Roma tras una de las peores derrotas de su historia. La tragedia del bosque de Teutoburgo. Fue un golpe que casi destruyó la confianza de Roma en sus propias fuerzas militares. Pero entonces llegó Germánico a la escena, un comandante decidido a restaurar el honor del imperio. No solo se enfrentó a las tribus bárbaras que provocaron esta humillación, sino que también reconquistó la región, haciéndole un gran favor a Roma. Germánico era más que un líder militar. Comprendió la importancia no solo de ganar batallas, sino también de devolver el orgullo a su pueblo. Liderando con valentía, obtuvo victorias decisivas en Germania, derrotando a tribus que amenazaban el dominio romano. Al hacerlo, no solo vengó la pérdida de Roma, sino que también aseguró que se mantuviera la estabilidad del imperio en las regiones del norte. Esta campaña de Germánico fue fundamental para reforzar la presencia de Roma en la región y asegurar que la amenaza de las tribus germánicas estuviera controlada. Es más, se convirtió en una leyenda. Su liderazgo fue un símbolo de la fuerza de Roma para levantarse nuevamente, incluso después de grandes derrotas. No solo recuperó tierras, sino que también recuperó la confianza del imperio, demostrando que incluso en tiempos de crisis, siempre había alguien dispuesto a luchar para restaurar la grandeza romana. ¿Te imaginas la sensación de un pueblo que ve recuperar sus fuerzas gracias a un solo líder? Germánico no era solo un comandante, él era la esperanza renovada para Roma. Julio. Agrícola era el tipo de líder que no solo quería expandir las fronteras del Imperio Romano, sino también transformar culturas enteras. Llegó a Gran Bretaña y no se conformó simplemente con conquistar la tierra, sino que hizo algo mucho más duradero. Dio forma a la región a imagen de Roma. Al conquistar nuevas tierras, Agrícola no solo impuso la presencia romana, sino que trajo consigo la arquitectura, las leyes,
las formas de organización e incluso las costumbres de la antigua Roma. Imagínense que construyó carreteras, ciudades y fortalezas, todo planificado al estilo romano, como si estuviera creando pedacitos de Roma al otro lado del mundo. La forma en que difundió la cultura romana fue tan eficaz que muchas de las tribus británicas comenzaron a adoptar la lengua, las costumbres y las tradiciones romanas. Este proceso de romanización convirtió a Gran Bretaña no solo en una tierra conquistada, sino en un lugar completamente transformado. Pero por supuesto, no todo es tan sencillo. El éxito de Agrícola no pasó desapercibido, y sus logros comenzaron a generar celos incluso en el emperador Domiciano, quien a su vez lo llamó de regreso a Roma. Se podría decir que el Imperio Romano temía la popularidad y autoridad que Agrícola había ganado en el extranjero, lo que supuso un final un tanto intrigante para su carrera. Esta historia es una prueba de cómo el poder de un líder puede transformar una nación, yendo más allá de una simple conquista militar. Agrícola dejó una huella que duraría generaciones y, hasta el día de hoy, la influencia romana en Gran Bretaña es visible en sus ruinas y monumentos. Nero, Claudio Druso, fue uno de los nombres más importantes en la expansión de Roma, más allá de lo que hoy conocemos como Alemania. Este general romano no se conformó solo con las fronteras ya establecidas y decidió explorar y conquistar regiones más al norte, más allá del río Rin. Fue el primero en cruzar y llegar a los ríos Besés y Elba, tierras desconocidas para los romanos hasta ese momento. Imagínese que, mientras muchos generales estaban contentos con lo que ya tenían, Druso quería más. Quería expandir la grandeza de Roma a lugares que parecían imposibles de alcanzar. Sus hazañas militares fueron impresionantes. No solo se enfrentó a tribus y guerreros locales, sino que también estableció bases romanas en tierras lejanas, con el objetivo de solidificar el control de Roma sobre estas regiones salvajes y desafiantes. Fue un pionero en este sentido, ya que muchos de sus éxitos en batallas y conquistas en territorio germánico resultaron fundamentales para el futuro de la expansión romana. Desgraciadamente, su viaje se vio truncado demasiado pronto. Druso murió joven, víctima de un accidente cuando aún se encontraba en la cima de su carrera. Sin embargo, el impacto de su liderazgo no ha sido borrado. Su trabajo en Germania ayudó a allanar el camino para otras grandes conquistas y abrió las puertas a un futuro romano en la región. Incluso después de su muerte, el legado de Druso en la expansión de Roma no desapareció, siendo recordado como uno de los grandes exploradores del imperio. Estos generales romanos no fueron solo grandes guerreros, sino visionarios que, con sus estrategias y coraje, dieron forma al futuro de Roma y dejaron un legado duradero que aún resuena hasta el día de hoy. Cada uno de ellos, con sus elecciones y hechos, alteró el curso de la historia y tuvo un profundo impacto en el mundo tal como lo conocemos. Ahora dime, ¿cuál de estos generales crees que tuvo mayor impacto en la historia de Roma? Deja tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Sé que te gustó este contenido, así que no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más videos sobre este increíble mundo de la historia romana. Antes de salir del vídeo, echa un vistazo al vídeo en pantalla. En él, conocerás más sobre la historia de Escipión el Africano. Nos vemos allí.